Bueno, gente, y aquí nos encontramos en un nuevo vídeo, como podéis ver, en la Asturias profunda. Esta vez vamos a explorar dos minas abandonadas y contaremos con la astucia y la ayuda de un buen amigo, Alejandro, un paisanín de la zona que nos va a echar un Hola, hola a vistazo. todos. Pues nada, Alejandro, ¿qué nos puedes contar del sitio? A ver, ¿qué te puede parecer? Bueno, estas minas son unas minas que llevan abandonadas 40 años y en ellas se extraía cobre y hay una subida bastante importante para llegar a ellas. Doy fe de ello. Y nada, estamos perdidos en medio de las montañas aquí en la cordillera cantábrica, trayendo un poco al madrileño este que solo anda por la sierra aquí a tierras asturianas. Y nada, espero que os guste mucho el vídeo y ya nos vemos dentro de la mina. Pues continúa con nosotros. Saludos a todos. Hay una pila para que se lavara las manos los mineros. Una pila con agua. Al salir de la mina a trabajar lavaban aquí las manos, tío. Que caía el agua de la montaña. Pida para lavarse las manos. Sí. Está fría como un rayo, mira, toca ese agua. Voy. Mira, ¿esto qué era? Nada, esto es de la montaña y lo que pasa es que arrolla el agua Sí. y esto es lo blanco, es caliza que se forma ahí, que calcifica. Ajá. Es como las estalactitas y los estalagmitas, tío. ¿Ves que tienen la gota? Sí. Filtraciones que tiene la montaña. ¿Una viga aquí o qué? Sí, no la toques. No, ni la había ido a tocar. Ves que está podre, tío, con del agua. Sí. Estas son las cosas que, tío, no puedes tocar, pues si las tocas cae todo abajo. Esto de aquí es mina abandonada totalmente. Hay humedad, olor, Mira los cristales que te decía yo. ¿Cuáles? Ah, no, son gotas de agua todo esto. Mira las gotas de agua como brillan, tío. Pero mira, mira, enfócate para atrás. Mira cómo brillan, tío. Qué pasada. Mira, esto sí es un desprendimiento. ¿En qué? Esto de aquí enfrente. Esto todo cayó del techo.
De hecho, mira el techo. ¿Ves? Cayó todo de ahí. ¿Y por qué cayó? Bueno, porque la mina está picada, tío, y quieres que no, la roca pierde estabilidad con el tiempo y puede caer. Pero vaya, que para caer esto, tú te enteras de que va a caer, ¿eh? Que la mina suena. Maderas, tío. Maderas, tío, estas maderas pueden tener más de 100 años, tío. Tuvo todo este prendimiento aquí. Otro, sí. Este cayó de aquí arriba, mira. ¿Ves? Todavía queda un cachín de mina. Con todo esto, tío, picado pico y palo, no a martillo hidráulico, pico y pala. Pues en esa época no había martillo hidráulico. ¿Qué es esto? Aquí hay un coso de meter ellos traviesos, tío. Y ahí también. Mira, ven aquí. Voy, dime. Estas marcas Sí. son de los barrenistas, tío. De hacer los agujeros para hacer la barrena, meter explosivo y dinamitar. Sí. Mira, ¿ves el agujero de la barrena encima de ti, en la cabeza? Sí, míralo aquí. Ese Ese es otro agujero de barrenar. Ahí hay otro. Lo que hacían ahí era metían el explosivo, meten el explosivo, cepan, tío, con un taco de corcho y ¡bum! Detona y entonces explota toda la piedra por dentro. Madre. Y esto es... ¿Eso qué es? Una seta. Pues voy a dejar donde fue a nacer, ¿eh? $700, Alejandro. ¿Ves? ¿Cómo no hay un kilómetro? Míralo. 700 metros llevamos andando. Habrá 800, tío, yo te lo dije. Sí había raíles. Porque aquí bajarían a picar ellos, tío, que tú no sabes. Vale, aquí fue donde hicimos la foto. Una botella de sidra. No, es vino, es vino. ¿Y los
los zapatos que usaban ellos, ¿no? Ven. Uy, tío, ¿qué queda? Pero sí que llevamos más de 1 kilómetro. ¿Se oye algo? Mira, ven. Sí, se oye. Se oye.